Hoy vamos a hablar sobre los orígenes de algo tan maravilloso, de algo sin lo cual nuestra existencia no habría sido plena, feliz, sino más bien vacía y aburrida. Y esto es el libro. Cuando la humanidad adquiere este maravilloso don, cuando aparecen los primeros libros, y sí había época cuando los humanos vivíamos sin saber qué es un libro. Ante todo, debemos plantear el concepto del libro como tal. ¿Qué es un libro? Es una expresión del pensamiento humano. Puede ser un conjunto de ideas, puede ser una historia, una narrativa, una poesía, lo que sea, transmitido a través de un sistema de signos o símbolos, es decir, a través de un sistema escrito y realizado sobre una materia duradera y transportable. Es decir, es importante no solo tener con qué escribir, los signos con los que escribir, sino también el material de escritura adecuado para poder preservar la información y tramitarla a otras personas. Sin estas condiciones, el libro como tal no puede existir. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento indispensable? Sin duda alguna, la escritura. Por lo tanto, la prehistoria, es decir, aquella etapa anterior a la historia escrita, cuando la humanidad carecía por completo de la escritura gráfica, puede ser considerado realmente como una etapa sin libros. Claro, los libros en el sentido estricto de esta palabra en la prehistoria no existen, pero sí siempre hay deseo del hombre de preservar sus vivencias, de preservar las historias que le habían ocurrido en vida real o tal vez creadas por su imaginación, para poder transmitirlos a sus hijos, sus nietos y a no se sabe cuántas generaciones en el futuro. Por eso el hombre prehistórico, mucho antes de la aparición de la escritura, acudía a toda clase de artimañas para preservar la información. Las más antiguas pueden ser las pinturas rupestres, que sin duda alguna pueden contarnos mucho. Cabe señalar que mientras algunas pinturas rupestres son de carácter sumamente realista, son prácticamente como una secuencia fotográfica que representan escenas de la casa más que todo, otros tienen carácter más bien abstracto y aquí sin duda es mucho más difícil descifrar qué es lo que querían decir aquellos hombres. Sin embargo, las pinturas rupestres, como se sabe, aunque sí pueden conservar la información, una roca uno no va a llevarse consigo a grandes distancias. Para poder verlos hay que venir a aquel lugar exacto. Por lo tanto, aunque el hombre soluciona aquel primer problema, cómo narrar, cómo conservar la información, pero le falta solucionar otro problema. ¿Cómo va a transmitirlo, a llevarlo a distancia? Y aquí el hombre prehistórico acudía a toda clase de soluciones. Pactar las pinturas en la corteza de algunos árboles, en tabletas de madera, o acudir, por ejemplo, a algo tan original como bastones parlantes o bastones con signos, que sin duda alguna eran mucho más fáciles de transportar, pero servían únicamente para tramitar la información numérica. Más tarde, el hombre comienza a crear una especie de textos narrativos con ayuda de pictograma. Pictograma es como un dibujo simplificado que puede tener varios significados. Y podemos decir que de aquellas primeras pictogramas prehistóricas ya no hay más que un paso a la verdadera escritura,
y que los creadores de la primera escritura conocida en la historia, los sumerios, aquel pueblo realmente genial en todos los sentidos que habitaba en el territorio de actual Irak, territorio conocido como Mesopotamia o Tierra entre ríos, porque realmente se ubica entre dos grandes arterias fluviales, el Tigris y el Éufrates. Ellos han creado el primer sistema escrito conocido en la historia, aunque cabe señalar que los primeros textos escritos sumerios eran parecidos todavía a los pictogramas prehistóricos. Más tarde, a medida de que la escritura se perfecciona, tomando aquel carácter que hoy conocemos como cuneiforme, porque realmente los textos sumerios, así como los de sus sucesores acadios y babilonios, tenían carácter de estas cuñas. Sí, así eran, como podemos ver en esta imagen, primeros textos escritos en la historia. También los sumerios habían creado el primer material que permitía tramitar estos textos escritos a distancia, sus famosas tabletas de arcilla, en antiguo sumerio Eduba. Así precisamente se llamaban los primeros colegios, Eduba, lo que significaba casa de las tablillas, donde se preparaban los futuros escribas. Y cabe señalar que junto con las leyes, con los material de carácter estadístico, información de compras, ventas, impuestos, también aparecen primeros textos de fantasía, textos artísticos, que a principio tenían carácter más que todo religioso, narrando las historias de la creación del mundo, vivencias de los dioses, de los héroes, de los ancestros, y a veces cuando se pregunta cuál era el primer libro como tal en la historia de la humanidad, no un boletín de impuestos, no una inscripción de carácter estadístico, sino libro como tal, aquí sí la respuesta puede ser los textos más antiguos eran las narraciones mitológicas sumerias y tal vez la más famosa entre ellos, que con grandes modificaciones persistió hasta nuestra época actual, es sin duda alguna la historia del diluvio universal. Diluvio enviado a los seres humanos por sus pecados. Cabe señalar que en la versión más antigua, sumeria, original, como el salvador de la humanidad aparece Ea, el dios de las aguas, mitad hombre, mitad pez, quien le aconseja al único hombre puro llamado Sisundra, así como podemos ver era el precursor de Noé, construir un arca. Posteriormente, esta versión va cambiando. Por ejemplo, en los pueblos posteriores, como por ejemplo entre los acadios, babilonios, este hombre se llamaba Artajaces, Utnapisti y finalmente Noé bíblico, cuya historia conocemos todos. Así que podemos ver que la historia del diluvio universal también era el primer libro literario del mundo, cuyos orígenes brotan mucho antes de aquella clásica versión bíblica, comenzando con los sumerios, creadores de la primera civilización conocida en el mundo. Pero los sumerios narraban no solo mitos, también encontramos algunos textos en los cuales aparentemente se trata de unos personajes reales, cuya existencia, sin embargo, no ha sido confirmada ni por hallazgos arqueológicos ni por los documentos de carácter históricos, como reyes que gobernaban el mundo prácticamente enseguida después del diluvio. Así, por ejemplo, es la leyenda sumeria sobre Ermencar. La creación de este texto
corresponde al siglo XXIX, XXVIII antes de Cristo, sí, como podemos ver, una antigüedad tan remota, y narra las vivencias del primer rey, quien reinó en la tierra después del diluvio. La versión sumeria lo llama Ermencar y lo llama nieto de Utu, el dios solar, cuyo análogo más tardío serían Shamash o Marduk, y también lo narra de una manera mitad histórica, mitad real, mitad mitológica, porque Utu con frecuencia acude en ayuda a su nieto. Un carácter muy parecido tiene la leyenda de Lugalbanda, el hijo y heredero del monarca anterior. Lugalbanda en sumerio significa simplemente rey pequeño, quien también reinó en Uruk, una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia. Esta leyenda es un tanto más reciente, del siglo XVII antes de Cristo. Como podemos ver, sin embargo, también es una antigüedad remota y también combina en sí ciertos rasgos de narrativa histórica y cuento mágico, como por ejemplo la historia de cómo Lugalbanda había adquirido de su bisabuelo, el dios solar Utu, una poción mágica que le había ayudado a sobrevivir muchas aventuras que habrían sido mortales para cualquier humano. Y sin embargo, Lugalbanda, gracias a la ayuda de aquella poción mágica, sale vencedor en muchos atentados, en muchas guerras y otras desgracias. Curioso que posteriormente poción mágica de carácter divino o en ocasiones diabólico aparecerá en muchos cuentos mágicos. La primera versión, como podemos ver, había sido la de los sumerios del remoto siglo XVII a.C. También hay que mencionar los cantos de Inanna, tal vez la primera narrativa cuyo tema no es la guerra ni la política, sino amor y solo amor. Historia de la diosa enamorada de un humano. Cabe señalar que, a diferencia de las obras anteriores, los cantos de Inanna no tienen una fecha exacta de su creación, porque en realidad que es un conjunto de cantos que han variado con el tiempo, tal como había sido variado el nombre de la heroína. Inanna, por ejemplo, es la versión más antigua sumeria de su nombre, que más tarde se convertiría en Istar de los babilonios, en Astarte de los fenicios, en Ashtoret de los israelitas, porque cabe señalar que el pueblo de Dios no siempre había sido monoteísta, también adoraban en los tiempos remotos a una divinidad femenina, la esposa de Yahvé, y esta Ashtoret de los israelitas era en realidad la versión local de Inanna. Inanna, enamorada de un mortal llamada Damusu, o en la versión más tardía Tammuz, vive su idilio, pero los dioses son celosos y castigan al amante mortal de Inanna con una muerte prematura. Aparentemente, aquí no hay nada que hacer, pero Inanna no se rinde. Ella vuela tras la sombra, tras el alma de su amante, hacia las mismas puertas del más allá, y luego incluso desafía a los dioses subterráneos, a su propia hermana Ereshkigal, que es la señora de la muerte, y para poder recuperar la vida de su amante, Inanna tiene que pasar por las 7 puertas del más allá, lo que hace recordar bastante los 7 círculos del infierno
de la literatura de los siglos y milenios posteriores. Recordamos al menos los círculos dantescos de la Divina Comedia. También para pasar frente a cada puerta, Inanna debe entregar alguna parte de su ropa, de su ajuar. Con esto pierde uno de sus poderes y finalmente, hasta llegar al último círculo, ella se vuelve mortal. Prefiere morir y compartir con su amado Tammuz incluso la muerte. Pero los dioses, a darse cuenta que sin amor la vida en la tierra simplemente se detendría, permiten a Inanna regresar al mundo de los vivos y en compañía de su Tammuz, quien también se convierte en Dios. Cabe señalar que también esta historia del paso de Inanna por los 7 círculos del infierno, por las 7 puertas del más allá, donde ella se quita alguna ropa, prendas de su ropa, muchos consideran como la primera mención el nacimiento de la antiquísima danza de los 7 velos, cuando la bailarina, declarando su amor a su elegido, se despoja de todas sus ropas, una por una. Así que, como podemos ver, Inanna, la historia de su amor, es como también la precursora de casi todas las historias de amor en el mundo que luego encontraríamos en la literatura de todas las épocas y siglos. Y sin duda alguna hay que mencionar la más famosa obra literaria de aquella cultura, la leyenda de Gilgamesh. Cabe señalar que en los cantos de Gilgamesh ya es un poco más tardías, pertenecen al año 2500-2000 a.C. y al menos en la versión que se han preservado ya están escritos en acadio, aquel pueblo que reemplazó a los sumerios en Mesopotamia siglos después, pero al parecer está basado en los cantos aún más antiguos de la cultura sumeria. Toda esta serie de las historias de Gilgamesh puede ser considerado tal vez como el primer cómics sobre el primer superhéroe conocido de la historia. Su enfrentamiento a Enkidu, aquel ser mitad humano, mitad animal, a quien Gilgamesh vence y posteriormente lo educa, le ayuda a humanizarse. Todas las aventuras de superamigos cuando vencen al gigantesco dragón Humbaba. También la historia de la muerte de Enkidu, cuando Gilgamesh, profundamente conmovido por la pérdida de su mejor amigo y asistente, decide bajar a los infiernos con ayuda de ya mencionada Inanna o Ishtar, y también la búsqueda de la flor de la inmortalidad. Todas estas aventuras eran muy amadas por los niños sumerios y acadios, tal como a los niños de hoy le encantan las historietas de los superhéroes. Así que, como podemos ver, los sumerios, los acadios y sus sucesores, los babilonios, fueron los creadores de muchos géneros literarios que hoy vemos en los libros modernos. Pero puede surgir una pregunta: ¿y qué hay de la Biblia? La Biblia, que muchos consideran el primer gran libro de la humanidad y la primera narrativa conocida en la historia. Sin disminuir el gran valor de la Biblia, podemos decir que es una redacción mucho más tardía de aquellos hechos que, como podemos ver, ya hemos encontrado en la historia de los sumerios. Por lo tanto, cabe señalar que la versión más antigua conocida de la Biblia, los rollos de Qumran, conocidos también como manuscritos del Mar Muerto,
encontrados dentro de unos recipientes a orillas del Mar Muerto, precisamente, corresponden a una época mucho más reciente, desde el año 250 a.C. hasta 66 después de Cristo. Como podemos ver, es algo mucho más novedoso y además incluye temas que ya habían sido desarrollados por los sumerios y acadios hace miles de años. La segunda literatura más antigua después de la mesopotámica es sin duda alguna la egipcia. Los egipcios, un pueblo genial en muchos aspectos que habitaba en el Valle del Nilo, también había perfeccionado considerablemente no solo la técnica de la escritura. Como se sabe, los jeroglíficos y otros signos egipcios son mucho más adelantados que las cuñas babilónicas, pero también han mejorado el material para sus libros. Descubrieron el papiro. El papiro, aquella planta universal, natural del delta del Nilo, tenía que pasar un camino muy largo, tal como vemos en esta ilustración, para convertirse en el material para la escritura, pero el rollo de papiro era sin duda alguna, era mucho más cómodo, mucho más práctico que la pesada y torpe tableta del escriba mesopotámico. Y además, los egipcios fueron los primeros que emplearon tinta para escribir. Aquí precisamente podemos ver aquellos, entre comillas, bolígrafos egipcios que están hechos de la caña hueca rellena de tinta. En este sentido, como podemos ver, el proceso de escritura facilitó considerablemente, y para escribir un libro, a diferencia de los sumerios, los egipcios ya no necesitaban emplear tanta fuerza física, porque para raspar una tablilla de arcilla, para plasmar ahí un símbolo, se necesitaba cierta fuerza física. Por eso en Mesopotamia se consideraba que la escritura no era un oficio para las mujeres. En Egipto sabían escribir no solo los varones, sino también las mujeres. La escritura dejó de ser un ejercicio físico, sino se hizo puramente un ejercicio mental o espiritual. ¿Qué es lo que escribían los egipcios? Su narrativa es igual de rica y multifacética que la sumeria, y también algunos géneros se reconocen en las obras posteriores. Un auténtico florecimiento de la literatura egipcia era el así llamado Imperio Medio, es decir, la época cuando la civilización egipcia había alcanzado ya cierto grado de madurez y estabilidad, y precisamente en esta época surgen sus obras literarias más famosas, tales como por ejemplo la historia de Sinué, las aventuras de un joven noble de Egipto, quien por mera sospecha en ser implicado en una conspiración contra el faraón, se ve obligado a huir de Egipto, cruzar el desierto, donde está a punto de perder la vida, pero finalmente es recogido por una tribu nómada de Asia anterior, posiblemente cananeos, israelitas, beduinos, quién sabe de qué pueblo se trata, porque el autor de este libro lo llama simplemente los asiáticos como tales. Y ahí, como podemos ver en muchas vivencias de Sinué, podemos encontrar algo parecido a la historia de Moisés. Y también es la historia de un arrepentimiento cuando Sinué, ya muy anciano, decide regresar a Egipto únicamente para morir en su tierra natal, porque no había para un egipcio peor castigo
que morir en el extranjero. ¿Por qué? Porque se consideraba que como solo en Egipto el cuerpo puede ser embalsamado, preparado para ir al más allá con todos los atributos necesarios, en el extranjero no hay forma de llegar a los campos de Yarrow, aquel paraíso egipcio, y obtener la paz eterna. Entonces, como podemos ver, Sinuhe, que comienza como una historia política y de aventuras, conspiraciones, asesinatos políticos, huida, el recorrido por el desierto, termina como, yo diría, una historia de patriotismo, de nostalgia, de angustia por la tierra perdida, por su patria, unos temas también muy actuales en la literatura moderna. La historia del náufrago, conocida también como la Isla de los Serpientes, es una narrativa que puede ser considerada como la primera Robinsonada en la historia. Como se sabe, Daniel Defoe ha regalado al mundo a su Robinson Crusoe, historia de un hombre que sobrevive en una isla desierta. Pero mucho antes que Defoe, los egipcios han creado esta historia que recrea los hechos reales, tales como las expediciones egipcias a la tierra de Punt, la tierra de los perfumes, que algunos autores ubican en la costa de actual Somalia, otros al sur de la península arábica, en actual Yemen, pero lo que realmente sobresale ahí es la historia de un marinero que, arrastrado por una ola durante una tormenta, es arrojado a una isla mágica donde viven unas serpientes gigantes, guardianes de inmensas riquezas y también de la sabiduría ancestral de sus antepasados. El desventurado náufrago se convierte en el amigo de aquellas serpientes y posteriormente regresa feliz a Egipto como un hombre rico y también dotado de una gran sabiduría que comparten con él los habitantes mágicos de aquella isla. Así que, como podemos ver, los egipcios inventaron prácticamente el género de Robinsonada. La historia de los dos hermanos, Anupu y Bata, quienes por medio de los engaños, de desventuras, de resentimientos, finalmente encuentran el camino hacia el amor y el perdón. Cabe señalar que esta historia también hace recordar bastante un tema bíblico, el de Caín y Abel, con la sola diferencia de que aquí el hermano malo, diría yo, entre comillas malo, se arrepiente y entra voluntariamente al más allá, ofreciéndose a Osiris y a otros dioses del inframundo, dejar a su hermano menor regresar al mundo de los vivos y se ofrece a sí mismo como un autosacrificio a cambio de la vida de su hermano. Un texto sobre los sentimientos humanos, amor fraterno, sobre el odio, la incomprensión y el perdón. Como se sabe, posteriormente en cuentos de muchos pueblos del mundo aparece esta idea: hermano malo, hermano bueno, hermanos que se pelean pero al final se reconcilian. El campesino elocuente, también conocido como los discursos del campesino elocuente. Yo soy campesino, trabajador, hombre muy honrado, pero las autoridades del antiguo Egipto lo tienen embejucado. Así podríamos traducir en breve esta historia. Realmente parece que la injusticia social, la corrupción y la avaricia de las autoridades y la imposibilidad para un hombre pequeño, un campesino pobre, de demostrar su razón, de defender su dignidad humana, también la seguridad de su familia,
parece que esto no ha cambiado con el paso de los milenios. Sin duda, el campesino elocuente, aquella versión del Egipto faraónico del campesino embejucado, puede ser considerado tal vez como la primera novela social en la historia. El género que también pasaría de una cultura, de una mentalidad, de una época a la otra. Otro texto de carácter social es, sin duda alguna, el papiro de Hipubero, conocido a veces también como las quejas de Hipubero, las lamentaciones de Hipubero, o algunos lo llaman incluso el papiro de la revolución. Este corresponde al así llamado periodo intermedio en la historia de Egipto, fin del reinado del faraón Pepis II, el último faraón del Imperio Antiguo, quien tras un largo reinado que duró ni más ni menos que 92 años, hasta hoy día Pepis II sigue siendo el monarca con el reinado más largo de la historia. Fue coronado a la edad de 7 años tras la muerte prematura de su padre y de su hermano mayor. Vivió casi 100, pero al final de su reinado parece haber perdido todo el control sobre el país. Muere sin dejar heredero. Todos sus hijos e incluso nietos fallecieron antes que él, y aquí Egipto queda sumergido en un auténtico caos cuando, según afirma Ipuwer, aquel escriba de la corte, al juzgar por el estilo de la narración, un hombre cercano al faraón, uno de los funcionarios públicos de alto rango, todo en el país ha cambiado de pies a cabeza. Ahí aparece una descripción detallada de plagas que algunos investigadores comparan incluso con las tristemente famosas plagas de Egipto, y también lo que es curioso es uno de los primeros textos en la historia como tal cuyo autor se conoce, porque ahí, como dicen, yo Hipubero, el hombre, el fiel servidor del faraón, etcétera, etcétera. Es decir, el autor se autoidentifica. Uno de los primeros libros que, a diferencia de todos los que hemos visto anteriormente, no es anónimo, tiene un autor definido. Hablando de los libros cuyos autores ya conocemos, también sin duda tenemos que mencionar el así llamado poema de Pentaur, o como se conoce también, el canto de la batalla de Kadesh. Esto ya es un texto del Imperio Nuevo, datado con el reinado de faraón Ramsés II el Grande, donde se describe ya de una forma sumamente realista el grandioso enfrentamiento militar bajo los muros de Kadesh, aquella plaza fuerte en Siria septentrional que durante décadas había sido una auténtica manzana de discordia entre las dos potencias más poderosas de la época, Egipto y el Imperio Hitita. Algunos incluso llaman a este tal Pentaur el precursor de Homero. Sí, sus descripciones de las batallas, aunque realistas, también son realmente épicas. Y al parecer Pentaur sí estuvo presente en esta batalla, debió ser un escriba del ejército. Había en Antiguo Egipto tal cargo, escriba de los guerreros, aquellos escribas que acompañaban al faraón en sus campañas militares para llevar a cabo la logística, los suministros, las pérdidas, tanto las suyas como los del enemigo. Pero este Pentaur, al parecer, no era un simple estadista, sino también un auténtico poeta. Voy a citar algunos fragmentos de aquel heroico canto. Por ejemplo, la escena en que Ramsés el Grande, desafiando todos los peligros, olvidando de toda prudencia, irrumpe en la batalla
adentrándose en el grueso de la tropa enemiga solo con unos pocos guerreros. Oh Ramsés, corazón inquebrantable, has hecho más tú solo que el ejército entero. Ante tu espada victoriosa se ha hundido el país de Hatti. Nadie se te parece cuando peleas por tu pueblo el día de la batalla. Figura de Ramsés también aparece ahí como algo monumental. Irguiéndose en toda su estatura, el rey viste la fiera armadura y con un carro tirado de 2 caballos se lanza en lo más recio de la contienda. Sí, hace recordar bastante esa descripción a los héroes homéricos de una época mucho más tardía. Pero realmente el canto de la batalla de Kadesh es únicamente la alabanza de Ramsés, del faraón, de Dios viviente. No, porque ahí Pentaur habla también del heroísmo de los simples soldados del ejército egipcio. Es que el hombre no se cubre de gloria en su patria cuando ha mostrado valor junto a su Señor y tiene renombre de guerrero. En verdad, el hombre es aclamado por su valor. Así que podemos decir que el canto de la batalla de Kadesh no es puro elogio al faraón, sino también a los simples guerreros, a su valor, a su patriotismo, temas y motivos muy comunes en tantas literaturas de las épocas posteriores. También los egipcios comienzan a escribir textos filosóficos, algunos de carácter muy íntimo y sorprendente, yo diría moderno, como por ejemplo la disputa entre un hombre decepcionado y su Ba. Ba, aquel símbolo egipcio del alma, que con frecuencia era representado como un pájaro con la cabeza del difunto. Las palabras de aquel hombre decepcionado de la vida son realmente conmovedoras. La muerte está ante mí hoy como el deseo de un hombre de ver su casa después de que ha pasado muchos años en cautividad, cuando realmente la muerte aparece como una dulce liberación, como un alivio después de todas las penas de la vida. En la literatura moderna, en la literatura posterior, encontraremos 1000 ejemplos de este género. Y también un texto que puede ser considerado como una auténtica alabanza a la educación, al conocimiento y más que todo a los libros. El así llamado el libro de las enseñanzas de Geti, a veces también conocido las enseñanzas de un escriba. La historia comienza de una forma bastante trivial. Inicio de la instrucción que hizo un hombre de Silé llamado Dua Geti para su hijo de nombre Pepi, mientras marchaba al sur para situarlo en la escuela de los escribas. Un padre, a lo mejor ahorrando hasta lo imposible, ha logrado matricular a su hijo a una escuela muy prestigiosa. Pero el muchacho, ante la perspectiva de separarse de su familia, de su madre, de su hogar, no se muestra muy entusiasmado. Entonces su padre, viendo el estado del ánimo del niño, le cuenta sobre los oficios que, digamos, duro que tienen que trabajar los campesinos, los artesanos que pasan día y noche acurrucados en su taller, el herrero cuyas manos se asemejan a las garras de un cocodrilo, a un lavadero que día y noche lava en el río las ropas sucias de las otras personas, también del terrible oficio del pescador que trabaja en el río entremezclado con los cocodrilos. En fin, le narra sobre las desventajas que tienen todas las profesiones, menos la de un escriba. Por lo tanto, Dua Geti aconseja a su hijo lo siguiente: aplícate a los libros,
Mira, nada mejor de los libros. Son como un barco en el agua. Voy a hacer que ames los escritos más que a tu madre. Voy a presentar sus bondades ante ti. Es más grande que cualquier otra función. No existe en la tierra su igual. Realmente, el libro es lo más valioso que poseemos, afirmaba aquel hombre llamado Duageti, que vivía hace más de 5.000 años. Por lo tanto, como podemos decir, no hay nada en esta vida, en este mundo, más valioso que un libro, afirma un antiguo egipcio. Puede surgir ahora otra pregunta. ¿Y existían en aquellas primeras civilizaciones las editoriales? ¿Cómo se tramitaba el conocimiento? Supongamos ha escrito usted algún texto, sea un cuento mágico, sea la alabanza a algún personaje, sea un texto filosófico religioso, ¿dónde lo llevaría? Ante todo, a un templo. Ahí los sacerdotes lo evaluarían y luego pensarían, ¿merece o no merece este texto ser preservado y ser transmitido a las otras generaciones? Cabe señalar que los sacerdotes, tanto en Mesopotamia como en Egipto, eran al mismo tiempo los maestros y los educadores de las próximas generaciones, tanto en las edubas sumerias como en la Casa de la Vida, así se llamaban los colegios en Antiguo Egipto. Los niños, bajo la dirección de los sacerdotes, aprendían a escribir copiando los textos según les recomendaban los maestros. Al principio sí podían ser algo divertido, como las historietas de Gilgamesh en caso de Mesopotamia, o cuento de dos hermanos, o el cuento del náufrago como en Antiguo Egipto. Luego venían textos más serios, cantos heroicos, textos políticos. Cabe señalar que la literatura social, al estilo, por ejemplo, de discursos del campesino elocuente, tampoco no se consideraba como algo inadmisible para los jóvenes. Por el contrario, los niños tenían que aprender a ser honestos y no actuar en el futuro como los funcionarios corruptos de estas historias. Aprendían a compadecer a los pobres, a los débiles y a ser justos en el futuro. Y precisamente gracias a aquellas recopilaciones, gracias al esfuerzo descomunal de los maestros sacerdotes, esta milenaria sabiduría egipcia y sumeria ha llegado a nuestros días. Aquí sin duda alguna tenemos que mencionar la legendaria piedra de Rosetta, hallada por las tropas napoleónicas durante la famosa campaña de Napoleón a Egipto, traída a Francia, y como contenía los textos en 3 idiomas, 2 en distintas variedades de egipcio y la tercera redacción venía en griego, el lingüista francés Jean-François Champollion logró descifrar la antigua escritura egipcia. Gracias a este descubrimiento, hoy podemos leer todas aquellas obras que hemos mencionado anteriormente. Y en cuanto a la escritura de sumerios, acadios y babilonios, aquí sin duda alguna el mérito es de la célebre inscripción en la estela de Behistún, que también contenía textos en varios idiomas, uno de los cuales era persa, otro elamita y tercero babilonio. Gracias al orientalista, militar, político británico Henry Rawlinson, se pudo también descifrar los textos cuneiformes. Hoy día, la literatura más antigua, egipcia y sumeria, es asequible a cualquier lector en su lengua natal.
Entonces, sin duda, de no ser por los papiros egipcios y por las tabletas sumerias, aquellos grandes descubrimientos de su época, hoy día no tendríamos los libros en nuestro escritorio. Pero, ¿y qué había pasado en otras culturas, en otras civilizaciones, en otros rincones del mundo? Eso ya va a ser el tema de nuestra próxima charla.